Empezamos, chicos, con el práctico. Vamos a comenzar con el ejercicio número 9, ¿sí? Que es un poco sencillo, ¿sí? Y me sirve para que después podamos plantear los demás ejercicios, ¿sí? ¿Qué dice el ejercicio número 9? Dice, una tubería empotrada en una pared descarga agua a la atmósfera a una velocidad de 7 metros por segundo. Su área transversal es 7 centímetros cuadrados y la presión del fluido en el extremo donde se encuentra empotrada en la pared es de 1,5 atmósferas. Los pesos de fluido y tubería son despreciables. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared de la tubería sobre el fluido. Entonces tenemos una tubería que está empotrada en una pared, descarga agua a una velocidad de 7 metros por segundo. La presión en este extremo punto, ¿sí?, es de 1,5 atmósferas. ¿Sí? Me dice además de que el área transversal es igual a 7 centímetros cuadrados. Calcular las componentes. Sí. Profe, yo creo que usted lo puede silenciar. Está ahí. Debe ser que ya sabe, chavo, ¿no? Ya le anoto cuántas veces. Ahí está. Y me está preguntando cuánto vale, calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared de la tubería sobre el fluido, ¿sí? Y acá aparecen varios conceptos, ¿sí?, que son el eje principal de la resolución de los problemas de momento, ¿sí? Estos problemas son bastante mecánicos a la hora de resolver, si se plantea bien, por supuesto, el volumen de control y los puntos de referencia, ¿sí? Pero el problema está en la pregunta final que siempre se les hace, ¿sí? Depende de lo que se le está preguntando, lo que se le está pidiendo, ustedes van a resolver. Entonces vamos a dejar en claro qué es cada uno, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede llegar a preguntar el problema? Nosotros podemos calcular Bx y Bi, que se lo define de qué manera, según lo que ustedes vieron ayer en la teoría. ¿Cómo se define A, B, X y Bi? Son las componentes de quién. Profe, son la componente de la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido. Exactamente, la fuerza que ejerce las paredes sobre el fluido, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos una cañería, ¿sí?, por donde circula agua. Cuando nosotros calculemos Bx y Bi, van a ser las componentes de las paredes, que hacen las paredes para que ese fluido, ¿sí?, circule y esté en equilibrio, para que no se mueva hacia otro lado, hacia los costados, ¿sí? Después tenemos las componentes Rx y Ri, que son, ¿qué cosa? Son fuerzas también, pero ¿qué fuerza? Que el fluido ejerce sobre la pared. Exactamente, ¿sí? Que sería la reacción de la fuerza que ejerce las paredes sobre el fluido. Rx y Ri, perdón, sería la reacción a Bx y a Bi, ¿sí? La fuerza que ejerce
el fluido, al revés, ¿sí? Sobre las paredes. Y por último, ¿sí? Aparece también otra fuerza, ¿sí? Que es la equilibrante. X y Y. ¿Cómo definieron ustedes la equilibrante ayer? ¿Se acuerdan? La equilibrante tiene en cuenta estas dos fuerzas, ¿sí? Sería como la fuerza externa que se le tiene que realizar a todo el sistema, ¿sí? Para que permanezca en equilibrio, ¿sí? Es como una secuencia todas estas fuerzas. Tenemos la Bx y la Bi, ¿sí? Que es la fuerza que hacen las paredes sobre el fluido que circula. Rx y Ri es la reacción, es decir, la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes. Y ahora, Ex y Ei, ¿sí? Son las componentes de las fuerzas externas que se tiene que realizar a todo el sistema para que permanezca en equilibrio. ¿Sí? Y eso es lo que ayer no les pudo mostrar el profesor en las últimas diapositivas. Había un ejemplo, ¿sí? de un bombero que sostenía la manguera, por supuesto, para apagar los incendios, ¿sí? Ahí la equilibrante era la fuerza que tenía que hacer el bombero para mantener esa manguera quieta, ¿sí? Y que no se le vaya para otro lado, ¿sí? Esa es la equilibrante, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Así un repaso rápido de lo que vimos, de lo que vieron ayer. Sí, profe. Bien. Ahora, acá le voy a poner fuerza externa para mantener en equilibrio, ¿sí? Ahora vamos al problema. El problema me está preguntando, me dice, calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared de la tubería sobre el fluido. Es decir, que me está preguntando, la pared sobre el fluido me está preguntando Bx y By. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que calcular. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nosotros para la ecuación de momento, ¿sí? Se parte de la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan? Que la ecuación de continuidad era la integral doble de la superficie de control de la densidad por el producto escalar de los vectores B por N por dA más la integral triple del volumen de control por ρ por dB. Todo eso igual a 0. ¿En qué se diferencia con la ecuación de momento? En que ya no hay un transporte solamente de masa, sino hay un transporte de cantidad de movimiento. Y para ello se le agregaba el término de la velocidad aquí. En la misma ecuación, nada más que se le agrega el término de la velocidad. Y además, esto ya no es igual a 0, sino que van a ser la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Y esta es la ecuación de momento. ¿Sí? Y con esta vamos a trabajar nosotros. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la misma manera que hicimos con la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos para un problema? Marcar primero mi sistema de referencia, XY, y mi volumen de control. Recuerden que el volumen de control siempre lo indicamos en los puntos en donde conocemos nosotros los datos, ¿sí? ¿Dónde conocemos los datos? Conocemos los datos a la salida, porque sabemos que tenemos una presión atmosférica, una velocidad de salida, y además conocemos la presión de la entrada, ¿sí? En este punto. Entonces vamos a tomar esta superficie de control.
¿sí? Y vamos a marcar los vectores. Tenemos el vector, la velocidad 1, el vector normal 1, la velocidad V2, esto lo voy a borrar, y el vector normal N2. Y también tenemos la velocidad lateral y el vector normal lateral, ¿sí? Esto es lo que hacemos nosotros en continuidad. Y ahora se le agrega la presión, ¿sí? ¿Cómo actúa la presión? ¿Cómo actúa la entrada y cómo actúa la salida? ¿Se acuerdan lo que vieron ayer? En la entrada, ¿cómo actúa la presión? ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Empuja el fluido, ¿sí? Empuja, circula. Es la presión P1. ¿Y aquí, en la salida? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Para allá? No, Hacia no, el no, eje mostrando. digamos. Sentido En contrario. el sentido contrario, digamos. En forma perpendicular a la salida. Esto sería P2. ¿Sí? Que en realidad, chicos, y para que lo tengan en cuenta, no se calcula, nosotros estamos marcando, ¿sí?, acá la presión, ¿sí?, de esta manera. ¿Sí? Fíjense, tenemos velocidad y, y el vector normal. La presión no es un vector, ¿sí? Lo que sí es un vector es la presión por el área. Esto es una fuerza. ¿Sí? Eso sí es un vector, la presión no es un vector. Acá estamos indicando cómo actúa la presión. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer el balance de fuerza, ¿sí?, lo multipliquemos por el área, ahí sí tenga el sentido y se transforme en un vector. ¿Sí? Perdón, voy a silenciar. Sigamos. Vamos a resolver. Resolvamos esta parte. Como estamos trabajando con vectores, vamos a resolver en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos? Resolvemos en el eje X. Veamos qué tenemos. Sumatoria de fuerza en el eje X. Primero, analizamos esta ecuación y vemos, y al igual que como trabajamos en la ecuación, con continuidad, este término es el término de acumulación, ¿sí? Como estamos trabajando en estado estacionario, este término se elimina, ¿sí?, por estado estacionario, y me queda esta expresión directamente. La voy a escribir de nuevo. De ρ por B y comenzamos a resolver fuerza para cada eje. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas fuerzas que están actuando? Tenemos que, por supuesto, como estoy resolviendo una integral doble, igual que en continuidad, ¿sí?, voy a resolver por cada superficie de control. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer después de que hagamos la primera parte del problema. ¿Sí? La primera parte es resolver cómo están actuando las fuerzas, tanto en la primera superficie de control como en la segunda. ¿Sí? En el eje X y en el eje Y. ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando en el eje X? Tenemos en la entrada la presión 1 por el área 1, positivo, para allá. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en el eje X? Tenemos
en la salida. ¿Sí? Y en la salida, ¿qué tenemos? Y aquí tenemos que analizar cómo están actuando la velocidad y el vector presión por área. Para ello vamos a descomponer las dos. Tenemos la presión, ¿sí?, que tiene esta dirección. ¿Sí? La descomponemos en la dirección X y la dirección Y. Presión 2 en X y presión 2 en Y. Esta es la presión 2. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto lo voy a dejar separado, así. La presión 2. ¿A qué va a ser igual la presión 2 en X? Este ángulo vale 30 grados. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la presión o la componente en el eje X? P2 por el coseno de 30. Exactamente, P2 por el coseno de 30. Menos P2 no sería, profe. Ya le ponemos el signo, ¿sí? Sí. P2 en Y es P2 por el seno de 30. ¿Sí? Entonces, como dice su compañera, tenemos que tener, por supuesto, en cuenta el signo. ¿Sí? Que les repito, la presión no es un vector. ¿Sí? Lo que sí es un vector es la presión por el área, que es la fuerza. ¿Sí? P2 en X, ¿sí?, va hacia la izquierda, según mi sistema de referencia es negativo. ¿Sí? P2 en Y es hacia arriba, según mi sistema de referencia es positivo, lo dejo como está. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la sumatoria de la fuerza y tenemos P1 por A1, ¿sí?, menos P2X, sí, P2X, donde P2X es P2, lo voy a simplificar acá, P2 por el coseno de 30, por el área 2. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Quién aparece en este término, en esta sumatoria? BX. Ahí aparece BX. ¿Sí? Ahí aparece la primera. ¿Sí? Recuerden que va en orden. ¿Sí? No puedo hacer aparecer R o no puedo hacer aparecer E. Empezamos por orden. Más BX. ¿Sí? El signo, yo siempre voy a suponer, al comienzo voy a suponer, ¿sí?, que es positivo. Yo voy a sumar todo. Sumo, si estoy analizando B, X e Y, lo sumo. ¿Sí? Porque no sé cómo está actuando, cuál es la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido, en qué sentido lo está haciendo. Si en el sentido negativo, en el sentido positivo. ¿Sí? Por eso voy a suponer siempre que estoy trabajando en el sentido positivo. Esta es la primera ecuación. Vamos a la segunda. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Va a ser igual a ¿qué? En la superficie 1 no tengo en el eje Y, solamente en el eje X. En la segunda superficie sí tengo en el eje Y. ¿Cuánto vale la fuerza en el eje Y? P2 por el seno de 30. Más BI. P2 por el seno de 30. Menos el peso. Por A2. Por A2, ¿sí? Más que. Acá lo que se tiene que sumar es el peso, ¿sí? Más el peso del fluido. WF. Pero, ¿qué pasa con el fluido? ¿Hacia Es dónde? despreciable. El peso del fluido no era despreciable, profe. El peso del fluido, sí, nada más quería llegar a algo, quería
Después lo vamos a despreciar, pero quería que vean qué pasa con el peso del fluido. Acá yo le estoy poniendo más, pero yo sé que el peso del fluido, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces yo tendría que poner acá el signo negativo al peso del fluido. ¿Sí? Ahí sí estoy seguro yo que el peso va hacia abajo. En cambio, en esta componente no. ¿Y qué hacemos? Y le sumamos la otra componente BI. Profe, ¿no va el peso de la cañería? ¿Cómo? ¿No va el peso de la cañería? No. A ver, ¿por qué no va el peso de la cañería, chicos? A ver, Rocío, ¿por qué no va el peso de la cañería? ¿Qué te parece? No me acuerdo si el enunciado decía de que era despreciable o no. A ver, supongamos que no es despreciable, que sí se tiene en cuenta el peso de la cañería y el peso del fluido. ¿Por qué acá no va el peso de la cañería? ¿Qué pensás? Fíjate que estamos analizando el volumen de control. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos un volumen de control? Fíjense, chicos, que nosotros ponemos el volumen de control justamente para analizar lo que está dentro de ese volumen de control, ¿sí? Por eso yo estoy ubicando, fíjense, la cañería no la toco, lo que estoy haciendo es tocar la primera capa, el borde, ¿sí?, del fluido. Entonces, todo este análisis es para el fluido que está dentro. La cañería está afuera, entonces no me interesa qué está pasando afuera. Ah, la superficie de control. Por la superficie de control, ¿sí? La superficie no tiene en cuenta la cañería, ¿sí? Por más que el problema te diga el peso de la cañería vale 100 newton, ¿sí? No me interesa por el momento, eso es para después. Ah, ¿sí? bien, bien. Ahora, este es el peso del fluido, pero el problema me dice que es despreciable, entonces lo cancelamos. Yo lo puse, chicos, para que para el próximo ejercicio ya directamente partamos de esta base, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a analizar la fuerza, la sumatoria en X y la sumatoria en Y, utilizando el teorema de momento. Espero que me alcance. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X, de nuevo, va a ser igual a ¿qué? Tengo que resolver la superficie de control. Tengo la 1, la 2 y la lateral. Comencemos resolviendo la primera. Integral doble de la superficie de control A1, de la densidad en 1, por... Y acá, ¿quién aparece? Acá es donde tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Quién aparece La velocidad en X sería, pero en este caso sería la misma para la Acá velocidad. sería, claro, exactamente. Fíjense que vamos a descomponer, como son vectores, vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. Acá sería la velocidad 1 en X, ¿sí?, por el producto escalar del vector B por N. ¿Cuál sería entonces? B1 por N1, producto escalar, por DA1. Pero acá le voy a poner, lo vamos a hacer por paso, este es B1. ¿Sí? Ya después vamos a ver cómo se resuelve. Más la integral doble de la superficie de control 2, de ρ2 por B2. Profesor, Perdón. Sí, ¿no ve el ángulo ahí? acá. Sí, Sí. es que lo estaba haciendo por partes. ¿Sí? Ah, bien. En esto, ya en la segunda parte. ρ2, B2, el producto escalar de B2 por N2 por DA2. ¿No se pone X, profe?
Sí, perdón, acá. Ahí está, perdón. B1X, producto, esto es un escalar. ¿Sí? Esto también es un escalar, escalar y escalar. ¿Sí? Perdón. Y nos queda la lateral. Integral doble del área lateral por la densidad lateral, velocidad lateral en X, velocidad lateral, N lateral, dA lateral. Ahí está. Bien. Esto que está acá, sí, chicos, para que me quede más espacio, ¿cuánto me va a dar todo este término? 0. 0. ¿Sí? Recuerden que el producto escalar de B por L es B por el coseno de 90 grados que me da un 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Acá nos aparece la componente X. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos para la presión aquí. La velocidad en este punto, ¿sí? Tenemos una sola dirección. Por lo tanto, B1 es igual a Bx. ¿Sí? Acá este B1x es igual a el valor de la velocidad que tengo. ¿Qué pasa en la salida? En la salida yo tengo la velocidad que va hacia abajo, la velocidad, ¿sí? Velocidad 2, y tengo una componente X, una componente Y y una componente X. Esto es B2Y, B2X. Este ángulo es 30 grados, y al igual que hicimos con la presión, vamos a determinar las componentes X e Y. ¿Cuánto vale B2X? Profe, ¿cómo era que sabíamos que ese ángulo era 30? Por los ángulos complementarios. ¿Sí? Vos haces, tenés que trazar las perpendiculares, ¿sí? De los, a ver, esto, ¿sí? Trazar la perpendicular acá, y de esto trazar la perpendicular ahí. ¿Sí? Y donde se unen, donde se intersectan, vos tenés el ángulo de 30 grados. Ah, sí, ya me acordé. Gracias. B2X, ¿cuánto vale? Al igual que en P, B2 por el coseno de 30. B2Y, B2 por el seno de 30. ¿Se ve, chicos, hasta abajo? Creo que sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo es el signo? ¿Cómo va a ser el signo? ¿Cómo es el signo de B2X? positivo. Positivo. ¿Y de B2Y? Negativo. Exactamente. Todas esas cosas, chicos, tenganlo en cuenta para hacer la resolución del problema, ¿sí? Porque un signo le puede cambiar todo el resultado. ¿Sí? Entonces, resolvemos esto. ¿Cómo nos va a quedar? La primera integral me va a quedar ρ1, B1 en X, que es B1 medio directamente. Recuerden que como resolvemos superficies de control, estoy integrando cada uno de los puntitos de la velocidad. Y entonces eso me da una velocidad media. Por B1 medio por el coseno de ¿cuánto? Del ángulo que forma B1 y N1, que es 180 por A1, más ρ2 B2X, que vale B2 medio por el coseno de 30, por B2 por N2, es B2 medio por el coseno del ángulo que forma B2 y N2, que es 0 grados.
por A2. Y esta va a ser, yo le voy a poner mi ecuación 3. ¿Sí? De la misma manera vamos a resolver en el eje Y. Sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a ¿qué? Hago lo mismo que hice acá. Aplico la ecuación. La integral doble de la superficie del área 1, de la densidad 1, por la velocidad 1 en I, por el producto B1, por N1, por DA1, más la integral doble del área 2 por la densidad 2, B2 en I, B2, N2, DA2. Más, por supuesto, la lateral, ¿sí? No la voy a poner acá para que pueda terminar la ecuación. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Ρ1 por B1 en I. Acá da 0 eso, ¿verdad, profe? En esto me va a dar 0 justamente porque no tengo componente en el eje Y. ¿Sí? Y acá me va a quedar Ρ2 por B2 en I. Entonces, 0 más B2 en I, que vale menos B2 medio por el seno de 30. Por el producto de B2 por N2. B2 medio por N2 por el coseno de 0 por A2. ¿Sí? Y esta va a ser mi ecuación 4. Por supuesto, chicos, a esto lo vamos a acomodar. En la ecuación 3 tenemos B1 medio por B1 medio, me va a quedar B1 medio al cuadrado. ¿Sí? Lo acomodemos un poco. Acá también me va a quedar, esto me va a quedar coseno de 0 es 1. Esto al cuadrado por A2. ¿Sí? Coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar B2 medio al cuadrado por A2. Bien. ¿Se entendió el planteo, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos resuelto todo. Y lo único que tenemos que hacer es justamente averiguar cuánto vale Bx y cuánto vale By. Igualamos 1 con 3. ¿Sí? Me va a quedar esto igual a esto que tengo acá. ¿Conozco los valores? Sí, los conozco. ¿Cuánto vale la presión 1? 1,5 ¿no? 1,5 atmósferas. ¿Sí? El área 1 es la misma que el área 2, 7 centímetros cuadrados, lo pasamos a metro cuadrado. La presión 2 es la presión atmosférica, el área 2 es la misma. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La densidad es la densidad del agua. La velocidad la tenemos como dato, coseno de 180, el área 1, sí tenemos todos los datos. O sea que la única incógnita que me va a quedar es Bx y By.
Y con Profe, ahí eso en la ecuación 3 podemos poner que la densidad se va porque no es la misma. no, pero fíjate que estás igualando. Esto es sumatoria de fuerzas. Estás igualando esto con esto. Claro, pero la densidad no es la del agua igual. Sí, esta densidad es la misma que esta, pero no se elimina, ¿no? ¿Podés sacar el factor común? Sí, Ah, bien, bien. pero no la Sí, podés eliminar porque no es igual a cero. ¿Sí? sí, sí, sí. Bien, chicos, ¿se entendió? Profe, en el último término de 4 falta la densidad, ¿verdad? ¿O no hay por algo? Ah, sí, perdón. La densidad, sí, sí, gracias. Densidad 2, ahí está. Ahí está la densidad. Bien. ¿Alguna duda de esto? Este lo hicimos paso a paso, chicos, para que vayan siguiendo y vean cómo se resuelve el problema, ¿sí? Y cómo tienen en cuenta los signos, ¿sí? Un signo que está mal escrito les cambia el resultado. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Bien. Bueno, pasemos a otro ejercicio, ¿sí? Yo voy a dejar esto escrito acá para que lo usemos. A ver, este es parecido. Veamos el ejercicio número 10. ¿Sí? Parecido a este. Esto es supuestamente un grifo de cañería, chicos, ¿sí? Por si no se entiende. Veamos. Dice, fluye agua a razón de 18,5 galones por minuto. Sí, acá hay mucho cambio de unidad. ¿Sí? Por una llave que está sujeta mediante una brida que tiene un grifo con una válvula de compuerta parcialmente cerrada. El diámetro interior del tubo en la ubicación de la brida es 0,78 pulgadas y se mide que la presión en ese lugar es 13 psi. 13 psi. El peso de la llave sería de unas 10 libras fuerzas y el del agua, que está en su interior, es de 12,8 libras fuerza. Calcule la fuerza neta ejercida por la brida. El ángulo formado entre la horizontal y la boca de salida es de 30 grados. Entonces tenemos una situación similar a la anterior. Lo voy a volver a marcar esto. Aquí tengo B1, aquí tengo N1 y aquí tengo P1. ¿Sí? Es más o menos la misma situación que en el ejercicio anterior. Con la diferencia que aquí tengo como dato el caudal, que vale 18,5 galones por minuto. El diámetro interior de la cañería, que vale 0,78 pulgadas.
el peso de la llave y el peso del agua. ¿Sí? Tengo el peso del fluido y el peso del dispositivo. ¿Sí? Y me está preguntando cuánto vale la fuerza neta ejercida por la brida. ¿Qué les parece? Fíjense que tenemos una cañería, ¿sí? El conducto por donde sale, y tenemos la brida, lo que sería, la brida que es lo que sujeta, ¿sí? A la cañería, a esto. La sujeta para que esto esté quieto, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué me está preguntando el problema? ¿Qué me está pidiendo de todo esto? El E de equilibrio. El E de equilibrio, ¿sí? Porque me está preguntando qué fuerza tiene que hacer la brida por afuera, ¿sí? Para que la cañería esté quieta, ¿sí? No me está preguntando cuál es la fuerza que hace el fluido o cuál es la fuerza que hace la cañería al fluido. Me está preguntando cuál es la fuerza de la brida, de lo que sujeta a esta cañería. Profe, disculpe, ¿qué problema estamos viendo? El 10. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolver primero B, después L y después E. ¿Sí? Profe, ¿no la graficamos a la brida o no? La brida es esto, digamos. O sea, es Bien. lo que lo agarra. Bien. ¿Sí? A ver, lo hagamos ¿Y este 13 PS y G que era la presión de de entrada. uno? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez de las presiones, chicos? Esta presión, ¿qué tipo de presión es? Manométrica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando no tenía esta G, cuando era PSI o PSIA era absoluta, y cuando tenía la G era manométrica? Entonces tienen que sumar la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver? Con esto ya adelantamos bastante, ¿sí? El planteo es el mismo. Coincide el ángulo, la entrada, la salida, ya se analizaron los vectores, ¿sí? Analizamos la ecuación y hacemos lo mismo que hicimos. El planteo va a ser exactamente el mismo, ¿sí? P1 por A1 menos P2 por el coseno de 30 por A2 más BX. Y en el eje Y, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia con el ejercicio anterior? A ver, Mauro, vos que creo que vos... Para tener el peso del fluido. El peso no es despreciable. Acá el peso ya no es despreciable, ¿sí? Peso del fluido, ya no es despreciable. ¿Sí? Profe, ¿y por qué nos marca? Hay dos pesos, ¿verdad? Sí. ¿Se restan los dos entonces también? No. ¿Solo el del fluido? Claro, porque vos fíjate, esto es para todos, ¿sí? Por eso también se puede llegar a prestar a confusión. Cuando yo planteo esta ecuación en momento, yo la estoy planteando para el fluido, lo que está por dentro. Lo que está por fuera del fluido no me interesa. Por eso es que el peso del fluido no lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta por eso el peso de la llave, el peso de la cañería no lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta solamente lo que está por dentro. Y lo que está por dentro es el fluido. Por eso solamente tengo en cuenta el peso del fluido. El del dispositivo lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Se entiende, Felipe? Sí, profe, sí. Bien. Resolvemos, hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. ¿Sí? Sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Sí? Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Resolvemos esta parte, porque esto me daba que era estacionario. Que lo borré, pero si ustedes me dictan cómo nos quedaba en el eje X. ¿Se acuerdan? Me van dictando, a ver si lo tienen escrito. El Rho1. ¿Cómo? Rho1. Rho1 por el valor en la velocidad media al cuadrado
B1 medio al cuadrado. B1 al cuadrado por coseno de 180. Que es menos 1. Acá menos 1. ¿Sí? Por A1. Bien. Más ρ2 por la velocidad media 2 al cuadrado por coseno de 30. Bien. Por A2. Sí. Y bueno, eso igualado a la sumatoria de fuerza en X. Esta es la tercera ecuación. Y la cuarta, el eje Y. Menos ρ2 por la velocidad 2 media al cuadrado por el coseno de 30. Sí. Por A2. Bien. ¿Profe, no era el seno de 30? Ah, claro, seno. Seno, Felipe. Bueno. Ah, bien, seno, perdón. Perdón, chicos, no lo tenía a mano. ¿Sí? Ahí está. Bien. Esto era la ecuación 4. Bien. Este es el resultado. Ya lo analizamos en el ejercicio anterior, así que no, así vamos un poquito más rápido. ¿Sí? Conocemos todos los datos. ¿Sí? Por supuesto, ustedes hagan bien el pasaje de unidades, ¿sí? Lleguen bien al sistema internacional y van a obtener Bx y By. Bien. Ahora, una vez que obtenemos Bx y By, nosotros fíjense que tenemos que llegar a X y a Y. Rx y Ri habíamos dicho que eran las reacciones a Bx y a Bi. Por lo tanto, Rx va a ser igual a ¿qué? A menos Bx y Ri es igual a menos Bi. ¿Sí? Para darle números, ¿sí? El Bx me da menos 49,56 newton. Y el Bi menos 52. Perdón, este es el problema anterior. Perdón. Claro, ahí cambiaría porque está el peso. Claro, acá cambia porque está el peso, exactamente. Pero en X no debería ser el mismo Bx. El X, sí. No, No, porque cambian los datos. es otra presión. Ah, es otra la presión. Bien. Bx vale menos 32,41 newton. Y Bi 39,106 newton. ¿Sí? Esos son los resultados de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, Rx vale, es positivo, 32,41 newton. Y Ri vale menos Bi, que como acá es positivo, entonces me va a quedar menos 39,106 newton. ¿Sí? Ya tenemos Rx y Ri. ¿Sí? Ya pasamos a la siguiente. Ahora nos queda la equilibrante. ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver la equilibrante? A ver. Yo voy a borrar esto. Profe, al PS y G lo pasamos a atmósfera, ¿verdad? Al PS y G a pascales. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver X y Y. ¿Cómo hacemos para resolver X y Y? Como estamos calculando una equilibrante, todo lo que está afuera, ¿sí? Yo necesito saber qué fuerza se le realiza a la cañería para que esté quieta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear
Así como hacían en física, un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y voy a decir qué cosa. Para que todo este sistema esté en equilibrio, todas las sumatorias de fuerza en X y en Y tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? En el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Lo único que tengo yo en el eje X, ¿qué es? El Rx, ¿sí? Y la equilibrante. Es decir, que yo voy a tener Rx más una equilibrante, ¿sí?, en el eje X, que eso va a ser igual a 0. Esa es mi condición de equilibrio. Que la Rx, la reacción de la cañería, más una equilibrante, una componente equilibrante en el eje X, me tiene que dar igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Y en el eje Y, yo voy a tener ¿qué cosa? La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, que sería RI más la componente EI más ¿qué cosa? Peso de la cañería. Ahora me está jugando el peso de la cañería, ¿sí? Porque estoy analizando ya todo el conjunto hacia afuera, ¿sí?, más el peso de la cañería. Que ya vamos a ver el signo, ¿sí? Antes que me corrijan eso, ya vamos a ver bien el signo. Todo eso me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Y alguno me va a preguntar, por ejemplo, seguramente, profesor, si yo estoy analizando la parte de afuera, ¿sí?, y tengo en cuenta el peso de la cañería, ¿por qué no tengo en cuenta el peso del fluido también si estoy analizando todo el conjunto? ¿Quién me responde eso? Habiendo visto todo esto. Porque ya está incluido en Rx. Exactamente, el peso del fluido ya está incluido acá. Ya está incluido en B, entonces ya está incluido En RI sería. Perdón, en RI. Ya está incluido en RI. ¿Sí? Ya lo puse acá. Calculen mi BI, y BI es igual, y RI es igual a menos BI. Por lo tanto, ya está incluido. No hace falta incluirlo acá. Lo que sí tengo que incluir es el peso del dispositivo. ¿Bien? Entonces, voy a borrar esto. ¿Y qué tenemos? ¿Cuánto vale EX menos RX? EI. ¿Sí? ¿Cuánto vale EI? EI vale menos RI menos el peso del dispositivo. Estoy pasando para allá. Pero antes de eso, a ver, directamente lo analicemos acá. No sabemos el sentido de X y Y, por eso lo estoy sumando, ¿sí? De Rx y RI, ¿sí?, yo lo pongo así con su valor positivo, digamos, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a reemplazar, por supuesto lo van a reemplazar por su respectivo valor, si es positivo o negativo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y otra cosa, el peso del dispositivo, ¿cómo es? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces acá yo lo cambio y le puedo poner menos D. Entonces acá me va a quedar menos RI más el peso del dispositivo. Y eso ahí en este caso, como RI es negativo, quedaría positivo, ¿verdad? En el EI.
Claro, cuando vos vayas a reemplazar, aquí es menos RI, y RI es menos 39, entonces te va a quedar 39, exactamente. ¿Sí? Tengan cuidado con los signos. ¿Sí? Eso es lo que tienen estos problemas de momento, que tienen muchos cambios de signos, por eso tienen que ir haciéndolo bien, bien tranquilo, ¿sí? Sin apurarse. Ya tengo X y Y. ¿Cuál va a ser entonces? A mí me está preguntando exactamente el problema, me dice calcule la fuerza neta, no me pide las componentes. ¿Sí? ¿Cómo calculo la fuerza neta? ¿Cómo calculo E? La raíz cuadrada de EI al cuadrado más EX al cuadrado. Exactamente, EX al cuadrado más EI al cuadrado, raíz cuadrada. Este es el módulo, ¿sí? De la equilibrante, de la fuerza neta que se realiza. ¿Sí? Y ya terminamos, chicos. Tenemos. A ver, directamente voy a poner acá, les voy a poner el resultado para que lo analicemos, porque necesito que veamos otra cosa. EX vale Menos 32,41. exactamente menos 32,41 newton. Y EI vale 83,586 newton. ¿Sí? Ahora, esta equilibrante, lo que a mí me falta analizar es la dirección. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo analizo la dirección yo? Según el signo. Según el signo, exactamente. ¿Se acuerdan de álgebra? Yo voy a marcar. A ver. La respuesta, cuando ustedes le pregunten cuál es la fuerza que realiza la brida sobre la cañería, ¿ustedes qué tienen que responder? ¿Cuánto vale el módulo y cuál es la dirección que tiene? ¿Sí? No hace falta que el problema les diga cuál es el módulo y la dirección del equilibrante. No. Ustedes ya tienen que saber qué le está pidiendo la fuerza y la dirección, el módulo y la dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes van a marcar en un sistema de coordenadas ¿sí? Eje X y eje Y. Van a marcar EX y EY. ¿Cuánto vale EX? Menos 32,41. Por lo tanto, yo estoy por acá. Por supuesto, no lo hagan tan a escala, pero más o menos, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Esto es más o menos 2,5, 3 veces más grande que esto. ¿Sí? Entonces ponen acá. Esto es EX. EY es positivo. Para arriba. Más o menos ahí. Por lo tanto, la resultante se dirige para acá. Esta es la equilibrante. ¿Y cuál va a ser esa dirección? La dirección es el ángulo con respecto al semieje positivo. Es decir, es este ángulo que yo tengo acá. Esto que hace así. Mi ángulo alfa. ¿Sí? ¿Cómo determino ese ángulo? La tangente de alfa, perdón, la tangente de un ángulo y sobre X, en valor absoluto. Este ángulo phi, que yo calculo aquí, en mi gráfica, ¿en dónde está ubicado? Entre E y X, lo que queda. Exactamente.
segundo cuadrante. Acá. Entre E y X. Acá. Este phi. Pero yo necesito este ángulo alfa. Entonces, ¿cómo lo calculo el ángulo alfa? Ahí ya les queda fácil. 180 menos el ángulo. 180 menos el ángulo, perdón, al revés. Alfa es 180 menos el ángulo phi que yo calculo acá. ¿Sí? Entonces, ahí ya el problema está resuelto. Tengo el módulo y tengo el ángulo. Profe, ¿Sí? cuando sacamos la tangente del ángulo es valor absoluto, así. Sí, si vos pones valor absoluto, te da ese ángulo que está acá. Listo. Números positivos. ¿Sí? Ahora, veamos, y ya con esto cerramos, qué pasa si yo tengo en los demás cuadrantes. Si yo tengo acá en el primer cuadrante, directamente la tangente del ángulo me va a dar la dirección. En el segundo cuadrante lo tengo que resolver de esta manera. ¿Qué pasa si lo tengo en el tercer cuadrante? Si vengo por acá. Esto es E. El ángulo que yo saco de aquí va a ser entre X y E. Esto que está acá. Phi prima. Entonces, ¿a qué va a ser igual el ángulo este, el semieje, el ángulo que yo necesito? Le va a tener que sumar 180 grados. Exactamente, 180 grados más phi prima. Y por último, la otra situación, ¿cuál va a ser? Cuando tengamos la equilibrante aquí. Esto es E. Yo necesito calcular esto hasta aquí. Yo cuando calcule el ángulo phi, va a ser esto que está acá. Entonces, ¿cómo va a ser el ángulo alfa que yo necesito? menos. 360 menos el arco tangente del valor absoluto de, bueno, sería 360 menos el ángulo ese phi que yo calculé ahí. Este ángulo. Phi segundo. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. No es tan complicado, ¿sí? Como les dije hace rato. Ustedes tienen que fijarse qué les pide el problema. Si les pide la fuerza que ejerce la pared sobre el fluido, la del fluido sobre la pared o la equilibrante. Esas son las tres opciones que se les pide Profesor, problema. Sí. y para los tres casos tenemos que sacar del ángulo, ¿verdad? O sea, sea la fuerza que ejerce la pared, sea la fuerza que ejerce el fluido, cualquiera o sea el equilibrante. Tenemos que Sí. sacar los ángulos. Generalmente siempre se pide la última. ¿Sí? Pero sí tenés que sacar de todo. Tenés que sacar de todo. ¿Sí? Sí, puede ser de este o de este. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda con respecto cuando hacemos las ecuaciones de las equilibrantes. En el eje X, ¿qué otro tipo de fuerza se nos puede presentar? ¿O siempre queda así, generalmente? Es que no tenés otra fuerza, salvo que vos tengas alguien de este lado que te esté presionando, que te diga, teniendo en cuenta que existe una fuerza externa que actúa sobre el sistema, que tiene dirección en el eje X, ahí le sumás otra. Porque recuerda que esta X es la que tiene que ver con la cañería en sí. Esta EX es la que vos tenés que hacer para que esté en equilibrio. Y se te puede aparecer otra distinta que venga del lado izquierdo, por ejemplo, una persona empuja todo el sistema con una fuerza de 10 newtons, no sé, perdón, con un poco más.
500 newton, por ejemplo. Ahí sí le sumás una fuerza. Y si vos sabés que es en el sentido positivo, le pones el signo positivo. Si no sabés el sentido, le sumás nada más. ¿Sí? Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a cortar la grabación para que no sea tan larga.